por la participación en esta clase. Vos, Miguel, vas admitiendo, ¿no? Yo no toco nada. Sí, sí, nosotros nos encargamos. Listo. Para los que no me conocen, yo soy Paula Caporal, soy médica terapista intensiva del hospital, trabajo en la terapia intensiva del HOSPI en la sala 30, hice la residencia de pediatría, como todos ustedes, también en el Ludovica, y después hice la residencia posbásica, también en el HOSPI, me quedé ahí trabajando como médica de planta. Y después de todo eso hice una maestría en efectividad clínica con orientación en epidemiología y en investigación. Actualmente, además de trabajar en el HOSPI, trabajo como investigadora en una red latinoamericana que se llama la Red Network, que hace investigación básicamente de enfermedad pediátrica crítica, y estuve colaborando con algunos proyectos de Mauri en Fundación Infant también. Así que, dicho todo esto, voy a compartir mi pantalla, ustedes díganme si se ve bien. Sí, Sí, se ve. perfecto. ¿Sí? Bueno, los cierro ustedes acá. Bueno, el tema de hoy es diseños de estudio, y hablar un poco de cada tipo de diseño. Continuando lo que vieron la clase pasada, lo primero que hay que tener en cuenta es, bueno, qué es una hipótesis, porque a partir de ahí se va a generar todo y vamos a ir pensando los distintos tipos de diseño. Una hipótesis, entonces, es una explicación tentativa de, ya sea algo que nosotros observamos, o algún fenómeno que creemos que pasa, o alguna relación que queremos que hay entre dos variables, y es una forma de intentar explicar eso que estamos viendo. Y sí o sí, por supuesto, ese fenómeno tiene que ser pasible de ser evaluado mediante una investigación. Yo puedo tener un montón de preguntas existenciales y filosóficas, pero no las puedo resolver mediante una investigación. Entonces, a partir de esta hipótesis, yo genero la pregunta de investigación, que es de todo lo que estuvieron viendo con Lili en el último encuentro. Una vez que yo armé correctamente la pregunta de investigación, digo, bueno, ¿cuál es la mejor forma de poder responder a mi pregunta? Y ahí abrimos el mundo de los distintos diseños. Tengo mi hipótesis, la conozco, hice correctamente la pregunta de investigación, y ahora en función de eso tengo que encontrar el diseño que mejor se adapte y responda a esa pregunta. Entonces, a grandes rasgos, tenemos dos grandes grupos, dos grandes tipos de diseños. Uno es el que conocemos como los estudios descriptivos, y los otros son los analíticos o explicativos. Los estudios descriptivos simplemente hacen eso, describen, sin sacar ningún tipo de inferencia ni asociación entre variables ni nada. Yo describo lo que estoy viendo y lo que está pasando, y nada más. Y después tenemos los analíticos o los explicativos, en el cual voy un poquito más allá e intento lograr entender algún tipo de asociación entre variables. Dentro de los descriptivos, ¿a quiénes tenemos? Por ejemplo, a los reportes de casos, series de casos, estudios de prevalencia, estudios ecológicos. Y dentro de los analíticos o explicativos también los dividimos en dos grupos, los experimentales y los observacionales. Los experimentales son, como lo dice la palabra, experimentos, en los cuales es el investigador el que proporciona, ya sea una medicación, lo que sea que quiera evaluar, activamente sobre el sujeto. En cambio, el observacional, no. El investigador es pasivo, simplemente observa, mira distintos grupos, mira distintas exposiciones y después puede sacar conclusiones. Entonces tenemos los experimentales y los observacionales. Los estudios experimentales, dos de los grandes grupos experimentales son los ECA, que son los ensayos clínicos aleatorizados, y después los cuasi experimentales, que son ensayos clínicos, pero que la asignación de la intervención no está dada de forma aleatorizada. Y después tenemos estudios observacionales, que son los estudios prospectivos de cortes, los estudios de corte histórica o retrospectiva, casos y controles, y corte transversal. Todos estos los vamos a ir viendo a lo largo de la charla de hoy. Entonces, ¿quién determina la exposición en los experimentales? La exposición la determina el investigador. Es él quien activamente dice: a tal grupo le doy la droga A, a tal grupo le doy la droga B, a tal grupo no le doy nada. ¿Y quién determina entonces la exposición en los observacionales? La vida. El investigador simplemente observa. Entonces, ¿de qué depende la elección del diseño? Yo armé mi pregunta, tengo mi hipótesis, tengo todo. ¿Cómo hago para poder elegir correctamente el diseño de investigación? Bueno,
primero que el diseño constituye el plan general que el investigador va a crear para poder obtener respuestas a los interrogantes que se planteó. Y depende fundamentalmente del objetivo general del trabajo, que es una de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Depende de cuál sea mi objetivo que yo quiera responder, va a haber un diseño que responda mejor o se adecue mejor a esa pregunta que a otra. Y además también depende de los recursos, porque capaz el diseño más espectacular es un ensayo clínico aleatorizado, genial, divino, y sería el que mejor responda a mi pregunta, pero en la vida real es imposible de hacer porque llevaría mucha plata, mucho recurso, mucho tiempo, del cual no dispongo. Entonces tengo que adecuarlo a algún otro tipo de diseño que igual sirva. Entonces, empecemos con los estudios de cohortes. La corte es un grupo de personas que comparten una misma característica en común. Y este grupo de personas yo lo voy a ir siguiendo en el tiempo y voy a ver qué es lo que va pasando con esas personas. Estas cortes, este grupo de gente que comparte todos una misma característica, puede ser una corte que nosotros decimos cerrada, o sea, yo agarro este grupo de gente y de acá nadie entra, nadie sale, lo sigo hasta el final y veo qué pasa, como sería en el caso de estas cortes romanas, militares romanas. Nadie entra, nadie sale, el que sale, sale con el evento o sale muerto. Ese es un primer, un tipo de corte. Y después están las cortes dinámicas, en las cuales yo puedo ir teniendo pérdidas, que es lo más común que pase en las cortes, es muy frecuente tener pérdidas de seguimiento, pero puedo ir reponiendo a esos participantes, haciendo entrar más que los sujetos que se seleccionan es de acuerdo a la presencia o ausencia de la exposición de interés. Yo agarro un grupo de gente y digo, bueno, esta gente está expuesta a determinado factor de riesgo. Y esta gente comparte exactamente las mismas características, pero no está expuesta. Entonces tengo dos cortes. Una corte que es corte de pacientes expuestos, corte de pacientes no expuestos. Y otra característica fundamental es que los individuos sí o sí, en el momento en el que yo los empiezo a seguir, tienen que estar libres del evento. Esto es fundamental, porque es lo que le va a dar al estudio de corte la temporalidad. La temporalidad es clave, porque después para poder hablar de causalidad, necesitamos necesariamente ver esta causalidad, que el factor de riesgo haya estado primero, antes que el evento que yo quiero estudiar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo agarro, por ejemplo, imagínense que yo estudio el cigarrillo y la asociación con cáncer de pulmón. Yo, si me imaginara un estudio de cohorte, tengo que agarrar personas, por un lado, que fumen, pero que no tengan el cáncer de pulmón, si no, no me sirven. Y personas exactamente iguales, que pertenezcan a la misma población que esas fumadoras, pero que no fumen. Y yo las voy siguiendo en el tiempo y veo cuándo desarrollan cáncer de pulmón, quién desarrolla, quién no. Es fundamental que no tengan cáncer de pulmón en el momento que yo los selecciono. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que yo voy a poder decir, bueno, primero estuvo el fumar, después estuvo el cáncer de pulmón. No fueron un evento que se sucedió en forma simultánea. Entonces, elegimos un grupo expuesto, pero libre del evento, y otro grupo no expuesto y libre del evento también. Y los voy a seguir en el tiempo. Este seguimiento es prospectivo. ¿Hasta cuándo? Yo determino. Bueno, ¿hasta cuándo puede ser? Hasta que presente el evento, o puede ser, bueno, lo sigo durante 1 año, 2 años, y me fijo al final quiénes presentaron el evento y quién no. Eso depende del diseño. Pero al final del camino, lo que voy a ver es, de estos grupos expuestos, ¿quién estuvieron en el evento que yo quiero evaluar? De este grupo que fumaba, ¿quién tuvo cáncer de pulmón y quién no? De este grupo que no fumaba, este grupo no expuesto, libre del evento, ¿quiénes tuvieron cáncer de pulmón y quién no? Y entonces puedo hacer la comparación entre la exposición al factor de riesgo y el evento que yo quiero estudiar. Cualquier cosa, váyanme parando, preguntan en el chat y los chicos me avisan. Yo el chat no lo abro acá para no distraer, pero me van diciendo. La idea es que sea dinámico. Entonces, los estudios de corte lo que permiten es testear una hipótesis, describir la frecuencia de la ocurrencia del evento de interés, y además miden incidencia, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente como los estudios de corte tienen esta temporalidad,
o sea, primero está el factor de riesgo y después está el evento, yo puedo decir en un tiempo dado cuántos casos nuevos aparecieron. Yo me puedo asegurar que cuando yo empecé a mirar a todos estos tipos, nadie tenía cáncer de pulmón. Todos estos cánceres de pulmón que veo son casos nuevos. Entonces, por eso puedo medir incidencia, y puedo medir incidencia acumulada, densidad de incidencia, riesgo relativo y demás otras medidas de efecto que no vienen al caso para esto. Y además permiten establecer asociaciones y establecer causalidad probable. ¿Y por qué pongo probable así con negrita? Y no digo, listo, es causa-consecuencia. Porque un estudio de corte no deja de ser un estudio observacional, en el cual yo puedo elegir perfectamente los dos grupos, pero hay un montón de factores confundidores que algunos voy a poder imaginarme e intentar ajustarlos, recolectar esos datos, intentar ajustarlos en el análisis después. Pero hay un montón de otros factores de confusiones que ni siquiera sé si existen, ni siquiera me los puedo imaginar. Imagínense que haya algún gen desconocido que haga que una persona sea más susceptible al cáncer que otra. Eso es imposible de controlar. Como es imposible de controlar, yo no puedo decir a ciencia cierta, seguro esto es causa y efecto porque primero estuvo el factor de riesgo y después vi el evento, así que uno es causa de otro. Yo puedo decir que muy probablemente uno sea causa del otro, pero hay un montón de otros factores en el análisis que probablemente se me escaparon, y es lo que me hace no poder decir con 100% de seguridad que la causa de lo que estoy viendo es simplemente ese factor de riesgo. Si voy muy rápido o algo, párenme, ¿eh? Váyanme diciendo. No los veo, solo veo mi PowerPoint, así que me dicen. Y hay dos tipos de estudios de corte. Uno, que es la prospectiva, y otra la retrospectiva o histórica. A mí me gusta más decirle histórica que retrospectiva, justamente para que no haya una confusión pensando que la corte no es, no pierde esa temporalidad de la que estamos hablando. Me gusta más histórica, porque retrospectiva parece que nos fuéramos desde ahora para atrás, y no es así. Ahora lo vamos a ver. Corte retrospectiva. ¿Cómo sería esto? Si me acabas de decir que sí o sí lo importante de la corte es que cuando inicie el estudio los individuos sean sanos, y ahora me está diciendo que es retrospectivo. En realidad lo que yo hago es, me sitúo en un punto pasado en la historia, donde todavía esos pacientes estaban libres del evento y no les había pasado nada. Me sitúo ahí en el pasado y empiezo a seguirlos de forma prospectiva, en el pasado, hasta que tuvieron el evento. No deja de ser prospectivo, por eso me gusta más el término histórico. Entonces yo tengo un grupo expuesto libre del evento, un grupo no expuesto libre del evento, me sitúo en este punto del pasado, y en el pasado los empiezo a seguir. Por ejemplo, imagínense que yo quisiera en el hospital ver la tasa de infección asociada a catéter, ¿no? Entonces digo, bueno, puedo hacer una corte histórica. Agarro todos los pacientes en el hospital que se les colocó un catéter. Todos. Pero todavía no tuvieron el evento que yo quiero evaluar. Simplemente tuvieron el factor de riesgo que es tener un catéter, pero el evento no. Entonces agarro todas esas historias y las empiezo a leer. Empiezo a leer su historia de forma, aunque ya haya pasado, en forma prospectiva, hasta que veo de todos esos quiénes tuvieron infección asociada al catéter y quiénes no. ¿Cuáles son los beneficios de la corte retrospectiva? Bueno, que es mucho más barato, es fácil de conducir, pero el problema que tiene es que la validez del estudio depende de los registros utilizados para medir exposición y para medir evento. Imagínense que si yo hago esto de decir, bueno, a ver, voy a ver los pacientes con infección asociada a catéter. Cuando me voy a ver el registro de historias clínicas, qué sé yo, capaz, no en todas las salas no se toma la misma definición de infección asociada a catéter, y ahí tengo un problemón. O hay un montón de variables que si yo las hubiera recolectado de forma prospectiva, las hubiera tenido en cuenta, un montón de variables confundidoras que hubiera querido recolectar también, y bueno, no se recolectaron, y las perdí. Entonces la calidad de las mediciones no puede ser tan controlada por el investigador como si yo de base me pongo a hacer un estudio de lleno prospectivo empezando desde ahora. Ahora, la corte prospectiva, ahí sí, me paro acá, este es el tiempo real,
todavía no hay pacientes, son pacientes expuestos, pero que todavía no tuvieron un evento. Por ejemplo, digo, a partir de mañana empiezo a registrar a todos los pacientes que se les pone un catéter, y los voy a seguir hasta que se vayan de alta. Y cuando se vayan de alta me voy a fijar a quién se le infectó y a quién no. Eso es prospectivo puro. Entonces, y ahí yo ya puedo decir, bueno, entonces voy a definir correctamente infección asociada a catéter como es, todos van a tener que escribirlo y definirlo de esta manera. Además voy a agregar distintos confundidores que para mí son de interés, qué sé yo, si recibía parenteral, si no, si recibió por inicinotrópico, si recibió catéter, si era un catéter, un Arrow, si era un semipermanente, mil cosas, no sé, estoy inventando en el momento. Pero lo importante es que yo me paro acá, este es el día de hoy, y voy a decir, lo sigo un tiempo hasta que, este tiempo, ¿qué puede ser? Puede ser hasta que hagan la infección asociada a catéter y ahí, listo, presentaron el evento, salen de la corte, o, bueno, los sigo a todos hasta que se vayan de alta, o los sigo a todos por determinada cantidad de tiempo, y ahí hago el punto final y cuento. Y ahí voy a ver quiénes sufrieron el evento, lo mismo, y quiénes estuvieron sanos para ambos grupos. Las cortes prospectivas requieren, lógicamente, más recursos y más tiempo. Si yo voy a tener un montón de personas recolectando información activamente, generando variables nuevas, siguiendo pacientes de forma retrospectiva, depende del caso, citándolos de forma seriada y demás, lógicamente, el tiempo que necesito es mayor, porque además el tiempo en el cual los tengo que seguir es un tiempo real, no es que me fui para atrás y los fui siguiendo, y lógicamente necesito más recursos para eso. Pero lo bueno es que la información sobre exposición, los confundidores, el evento, la definición de evento, todo eso lo puedo registrar de antemano para poder tenerlo recolectado correctamente de forma prospectiva. Y obviamente la validez del estudio depende de haber obtenido seguimiento completo de los participantes. Y esto es la pata más floja de los estudios de corte. El problema más común de los estudios de corte, ¿cuál es? La pérdida de seguimiento. Es muy común que haya pacientes que se pierdan, no vuelvan a la consulta, no los encuentre, les pasen otras cosas. Ahora lo vamos a ver más. Entonces, los pasos para diseñar un estudio de corte, primero, ¿cuál es la pregunta de investigación? ¿Es un evento raro o frecuente? ¿La exposición es rara o es frecuente? ¿Cuánto tiempo hay entre que yo creo que se genera la exposición hasta el punto final del evento que yo quiero ver? ¿Y cómo defino esas dos cosas? Imagínense, ahora les pregunto a ustedes, para este ejemplo que yo di de cáncer de pulmón y fumar, ¿ustedes creen que un estudio de corte sería un diseño adecuado? Habiliten el micrófono sin problema, el que quiera, o por el chat. ¿Creen que sería un diseño adecuado o no? Sí, dice Raúl. Bien. ¿Alguien más se la juega? Vamos, no lo dejen a Raúl solo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Imagínense que ¿cuánto tiempo hay de latencia entre la exposición al cigarrillo y el desarrollo de cáncer de pulmón? Podría ser corte histórico, porque prospectivo sería tiempo enorme, mucho tiempo. Bien, imagínense que si yo tengo que estar esperando, tanto para el histórico como son cortes, o sea, es lo mismo, el tiempo de seguimiento va a ser igual. Imagínense que yo tengo que estar esperando cuánto tiempo hay desde que una persona empieza a fumar hasta que desarrolla el cáncer. Capaz lo tengo que estar siguiendo 30 años. Entonces, probablemente, y probablemente no es el estudio de corte el mejor diseño para evaluar una enfermedad con tanto tiempo de latencia. Lo mismo si el evento es raro. Imagínense si yo quisiera
investigar, bueno, quiero investigar ciertas predisponentes, factores de riesgo, lo que sea, de FAIRES, o de encefalitis autoinmune en terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para llegar a conseguir la cantidad de pacientes que necesito para responder esa pregunta? No sé, 20 años, hasta llegar a juntar un nene bueno de FAIRES, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas nos van a ir determinando, por más que sabemos que una corte probablemente tiene mejor nivel de evidencia que, por ejemplo, un caso y control, muchas veces hay ciertas cosas que no nos permiten hacer, generar ese tipo de diseño. Lo mismo si la exposición es rara o es frecuente. Si es una exposición que es muy frecuente, bueno, entonces va a ser más fácil. Así es una exposición que es rarísima. Después, ¿cuál es la población de estudio? Y poder seleccionar bien la muestra. Con esto, por ejemplo, el ejemplo que dábamos de infección asociada a catéter. Bueno, yo voy a decir, selecciono los catéteres de terapia intensiva, los catéteres colocados solo por cirugía, los catéteres colocados y demás. Es lo mismo un paciente con un catéter en sala 13 que en sala 30. Y después, ¿cómo vamos a medir la exposición? Y cómo vamos a hacer el seguimiento. Y esto es muy importante. Primero, la exposición la medimos al inicio, o sea, por ejemplo, bueno, tomo todos los que fuman ahora, o todos los que fuman durante todo el periodo que yo los estoy siguiendo. ¿Qué pasa si alguien deja de fumar a los 10 días? No es lo mismo, ¿no? Entonces, la exposición la voy a medir al inicio o la voy a medir durante todo el seguimiento. Y ese seguimiento, ¿cómo lo voy a hacer? Tampoco es lo mismo. Imagínense que yo con un estudio de corte voy a ver 2 drogas, ¿no? No es experimental, yo no le doy la droga, yo veo a una persona que toma una droga A, otra que toma una droga B, estoy inventando cualquier cosa. Y quiero saber cuál de las 2 drogas produce más anemia, para decir algo. Agarro esos 2 grupos y los voy siguiendo durante el transcurso de un año. Entonces, punto número 1. ¿Qué hago? ¿Dentro de un año lo cito, le saco sangre y me fijo si tiene anemia? Bueno, podría hacer eso. Ahora, si los 2 tienen igual la misma cantidad de hemoglobina promedio, las medias de las 2 poblaciones son similares, voy a decir, bueno, a los 2 le bajó la hemoglobina, los 2 están anémicos. Pero capaz, si en el seguimiento digo, bueno, las 2 cortes las voy a seguir y les voy a llamar a los pacientes cada 2 meses. Y cada 2 meses los voy a sacar sangre. Capaz me encuentro con algo distinto. Me encuentro con que las 2 al año tienen la misma cantidad de hemoglobina, están igual de anémicos, pero capaz la droga A los 4 meses ya estaban todos anémicos y la droga B a los 10. Entonces, esto también es muy importante. No solo es importante esto, sino que el seguimiento debe hacerse exactamente igual en las 2 cortes, porque después puede darse otra situación. Bueno, los de la droga A los controlo de hemoglobina cada mes, y a los de la droga B les digo que vengan cada 4 meses. No es correcto ese abordaje. Y después, ¿cómo vamos a medir el punto final? Que tiene que ver con esto también. Bueno, el punto final voy a decir, bueno, mi punto final es la anemia, entonces les voy a ir haciendo controles seguidos cada 2 meses hasta encontrar uno anémico. Cuando uno esté anémico, listo, sale el trabajo, lo doy como caso, como evento. O el punto final es, los voy a estudiar hasta un año. Y va a terminar el punto final con un determinado tiempo de seguimiento. En cuanto a la población, la selección de la población no expuesta tiene que ser lo más parecido posible a la corte que está expuesta, y idealmente lo único que los tiene que diferenciar es tener o no el factor de riesgo. Y deberían sacarse de la población general de donde vienen los expuestos también. Para medir la exposición, a veces es necesario utilizar más de una fuente, qué sé yo, ver las historias clínicas, hacer cuestionarios y entrevistas, hacer determinaciones de laboratorio, mediciones ambientales, depende de la investigación que esté haciendo. Y también tengo que tener muy en claro cuáles son y cómo voy a operacionalizar esas variables. Es importante definir si la variable se va a medir, como ya dijimos en la diapositiva anterior, inicialmente, o también la voy a ir midiendo durante todo el seguimiento. Y para medir el resultado, también lo mismo, dependemos de las fuentes disponibles. El objetivo primordial es recolectar información completa y que no esté sesgada de todos los participantes. Y en esto es importantísimo
determinar bien cuál va a ser mi resultado, cuál va a ser mi endpoint, en qué momento digo, llegué al evento que yo estaba buscando, este participante llegó al evento, lo sacó del trabajo, lo cuento como evento positivo. Y ese endpoint puede ser esto que estoy diciendo, presentó el evento, listo, lo seguí hasta que hizo la anemia, lo seguí hasta que hizo el cáncer, lo que sea, y ahí lo pongo como caso, sale de estudio, no lo voy a seguir siguiendo si ya tiene la anemia, si ya tiene el cáncer. Otra cosa que me puede pasar es que lo pierdan. Qué sé yo, se mudó, tenía que venir a la consulta de seguimiento de 4 meses, no vino más, lo llamé, desapareció, no quiere venir más. Esto es lo más común que pasa en los estudios de corte. Y es muy importante porque si las pérdidas del seguimiento no son balanceadas entre grupos, puedo tener un gran problema. Y otra cosa que puede ser es, por ejemplo, se murió. Bueno, se murió. Si mi endpoint o si mi evento, primero, si lo que yo estoy mirando es muerte, bueno, es el evento. Pero digo, es importante definir que no se haya muerto por causa del evento. Qué sé yo, se murió porque estaba súper anémico, por un efecto adverso de la droga que estoy estudiando. Eso es una cosa. Y otra cosa es lo que conocemos en epidemiología como sesgos competitivos o no me sale, sí, sesgos competitivos, es esto, conceptualmente es esto, es por ejemplo, se muere, ¿no? Pero se muere porque lo pisó un camión, o sea, salió, yo lo estaba siguiendo, el tipo venía a la consulta, todo, sale, lo pisa un camión, se muere. Bueno, el camión me compitió contra mi estudio, claramente, qué sé yo, si no lo hubiera pisado el camión, capaz dentro de un mes estaba anémico, y eso no lo voy a poder saber nunca. Solo tengo la información de ese paciente hasta que se lo pisó el camión. Eso es un sesgo competitivo que también tengo que tener en cuenta en el análisis. Y las fuentes van a ser registros hospitalarios, cuestionarios, el examen físico, certificados de función, 1000 cosas, lo que ustedes quieran. Frenamos con cortes y seguimos con estudio de casos y controles. También es un estudio observacional, analítico, pero ¿cuál es la característica del caso y control? Que es retrospectivo. Me sitúo en el ahora, en lo que ya pasó, y me voy para atrás de forma retrospectiva, no como la corte histórica o la corte retrospectiva. En la corte histórica yo me sitúo en el pasado cuando todavía no había pasado nada. Acá no, acá me sitúo cuando yo ya sé ya pasó. Entonces, utilizamos 2 tipos de participantes, los casos y los controles. Los casos son los individuos que tienen la enfermedad o el evento que yo quiero estudiar, y los controles son los individuos que son idealmente idénticos a los casos, y lo único que los diferencia es no tener la enfermedad. Entonces, el principal propósito de estos estudios de caso y controles es investigar la existencia de alguna asociación entre un evento y distintos factores de riesgo. Ahora, como ya vimos, acá no voy a tener la temporalidad que tengo en los estudios de cohorte, porque el evento ya pasó, ya lo tiene, ya tiene el cáncer, ya tiene todo. Entonces yo no voy a poder decir, no voy a poder hablar de causalidad. Permite determinar la proporción de individuos expuestos a los factores de riesgo en estudio entre los casos y los controles. O sea que en los estudios de casos y controles yo lo único que puedo hablar es de asociaciones y nada más, pero nunca voy a poder usar la palabra causalidad. ¿Por qué motivo yo entonces elegiría un estudio de caso y control? Si no puedo hablar de causalidad probable, no puedo, ¿en qué situación? Para eso no lo elijo. Bueno, en realidad son buenos para las enfermedades de muy baja incidencia o muy raras, como hablábamos recién del FIRES. Si yo tuviera que ponerme a estudiar FIRES y tengo que estar esperando a que me aparezcan pacientes con esa enfermedad que es rarísima, se me pasa la vida esperando juntar la cantidad de pacientes que corresponda. Entonces, para enfermedades muy raras, en esos casos sí, es más fácil, bueno, buscar pacientes con esas enfermedades que ya las tuvieron y irme para atrás. Otra cosa son periodos de larga latencia entre la exposición y el evento, como en el caso del cigarrillo y cáncer de pulmón. Bueno, es más fácil directamente agarrar una población que tenga cáncer de pulmón y agarrar una población que provenga de esa misma población pero sin cáncer, e irme para atrás y ver quién fumó y quién no fumó.
y cuando necesito una respuesta rápida y tengo muestras limitadas, porque son estudios que son baratos, son rápidos. Entonces, en este caso, este es el tiempo presente. Yo ya, los casos ya los tuve, ya el paciente ya tuvo el evento. Entonces, tengo los casos, tengo los controles, y me voy de forma retrospectiva a ver de esos quién estuvo expuesto y quién no, y quién estuvo expuesto y quién no, en ambos grupos. Y simplemente puedo hablar de asociaciones entre factores de riesgo y enfermedad, y nada más. Perdón. Entonces, ¿cómo se seleccionan los controles? Esto es lo más difícil de los casos y controles. Además de controlar los 20.000 sesgos, factores confundidores y demás, seleccionar los controles es muy difícil porque tiene que ser lo más idéntico posible al caso. Si los controles no provienen de la misma población del caso, no son comparables. Lo único que debería diferenciarlos es simplemente el evento y nada más. Y esto muchas veces, la mayoría de las veces, no es fácil. ¿Cómo se seleccionan los controles? Entonces, como dijimos, es el punto más complejo y más crítico del estudio de casos y controles. Generalmente, el control óptimo, el control ideal es, como ya dijimos, el que podría ser un caso si llegara a tener la enfermedad. Otro punto importante, cualquier restricción que yo aplique o exclusión que pueda aplicar a los casos, tengo que poder aplicarlos a los controles y viceversa. Entonces los controles tienen que pertenecer a la misma base poblacional que origina los casos, tiene que ser seleccionado de forma independiente de su condición de expuesta al factor de interés, y hay que intentar evitar factores de confusión. Y la medición de las variables tiene que ser exactamente igual en los casos que en los controles. ¿Cuántos controles uso por caso? En general, como mínimo un control por caso. En general se toman más controles que casos para poder mejorar el poder del estudio. Hasta 5 estaría bien. En general son 3, 3, 1. Y las ventajas de los estudios de casos y controles es que son útiles, como dijimos, para eventos raros o lejanos en el tiempo, o de larga latencia entre la exposición y el evento, y son rápidos y de muy bajo costo. Las desventajas en que, como dijimos, no pueden calcular riesgo directamente, no pueden calcular causalidad de ninguna manera, porque no existe la temporalidad, que ya dijimos 20 veces, que sí existía en los estudios de corte, por ejemplo. Solo puedo, bueno, no se puede, ya lo dije, y tiene mucha presencia de sesgos, distintos tipos, hay 1.000.000 de sesgos distintos, pero sobre todo en los casos de controles tenemos el sesgo en la selección de los controles, que muchas veces, como dijimos, es muy difícil, y el sesgo de recuerdo. El sesgo de recuerdo es aquel en el que la gente tiende a recordar mucho más, con mucho más detalle y mucho más vívidamente, cuestiones alrededor de un hecho traumático que le ha pasado en la vida. Un ejemplo paradigmático del sesgo de recuerdo es en muerte súbita del lactante, el factor de riesgo de posición supina, prona de costado, bla, 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 bla. Durante mucho tiempo se desestimó la posición prona como un factor de riesgo para muerte súbita. ¿Por qué? Porque todos estos diseños eran diseños de casos y controles. Una vez que se moría el chico, se iba y se le preguntaba a los padres: cuando encontraste muerto a tu hijo en la cuna, ¿cómo estaba? Esos padres, por supuesto, se acordaban hasta el mínimo detalle de lo que tenía puesto el bebé, lo que tenía la sábana, cómo estaba, todo. Y en los controles vas y le preguntas: ayer cuando fuiste a despertar a tu bebé, ¿cómo estaba en la cuna? Y no sé, sí, me parece que estaba de costado, me parece que estaba boca arriba. Esto hizo que durante mucho tiempo se desestimara acusando al sesgo de recuerdo, cuando en realidad hoy sabemos que sí, que la posición prona es un factor de riesgo para muerte súbita. Los casos y controles tienen, entre otras cosas, este tipo de sesgos que hay que estar atento. Y ya nos va quedando cada vez menos. Pasamos ahora a la rama de analíticos experimentales, que son los ensayos clínicos aleatorizados, o ECAS. En estos los participantes están libres del evento y es el investigador el que le proporciona la exposición. Y lo hace totalmente al azar. Es al azar si te toca estar en grupo tratamiento A, grupo tratamiento B, o grupo tratamiento, grupo control, lo que sea.
Entonces tenemos individuos que tienen cierto criterio de elegibilidad, que son los criterios que yo puse como criterios de elegibilidad, y después lo que tenemos es la aleatorización. Y este punto acá, no me voy a detener en la aleatorización, pero es para hablar dos clases solas, solo de aleatorización. Y es el punto crítico de los ensayos clínicos controlados. ¿Por qué? Porque si se rompe la aleatorización, ya nada sirve de lo que pase de acá para adelante, nada tiene sentido. Lo que le da la importancia a los ECA es justamente esto. No es solo la aleatorización, sino también el enmascaramiento de... el enmascaramiento de la intervención, es lo que van a encontrar como allocation concealment cuando lean los textos en inglés, que es clave, fundamental. Uno siempre, la gente siempre tiende a intentar hacer trampa y ver qué le tocó, en qué rama le tocó. Y si esto no está bien diseñado no solo a qué grupo te toca, bueno, te tocó el grupo A, te tocó el grupo B, sino que una vez que te tocó ese grupo, realmente enmascaramiento realmente bien hecho, y la persona que le tocó sea, ahora vamos a ver, simple, doble, ciego, triple ciego, lo que sea que sea el diseño de ese ensayo, realmente se cumpla. Si eso se cumple, entonces de acá para acá es el mejor diseño que podemos tener para hablar de causalidad. Si no se cumple, ya está. Entonces, aleatorizamos con todas estas precauciones que acabamos de decir. Y tenemos un grupo de pacientes al que le doy el tratamiento A, y un grupo al que le doy otro tratamiento B, o un placebo, lo que sea. Y los sigo en el tiempo, de forma prospectiva. Y ahí veo, bueno, quiénes tuvieron el evento que yo quiero evaluar, y quiénes no, en cada grupo. Entonces, ¿por qué aleatorizar? ¿O por qué es tan importante la aleatorización? ¿Por qué se dicen que los SECA es el paradigma está en esta pirámide de calidad de investigación y demás? Porque tanto las variables conocidas como desconocidas van a estar totalmente distribuidas. El azar genera justamente esto. Hay un montón de confundidores. Muchos, como vimos antes, que bueno, yo los puedo pensar y los puedo incluir en el análisis y recolectarlos, estoy haciendo una investigación prospectiva. Y también, como vimos antes, hay un montón de confundidores que ni me los puedo imaginar, qué sé yo, si hay un gen especial y no sé si eso quedó balanceado o no quedó balanceado entre los grupos cuando yo armé las cortes. En cambio, el azar, sea lo que sea el factor que sea, el factor confundidor, el factor, lo que sea, como ese azar va a quedar equilibrado en ambos grupos, entonces no me va a importar. Voy a estar 100% segura de que realmente A vino antes que B. Entonces realmente voy a poder decir que hay causa y efecto, porque todo lo otro está balanceado. No sé si me expliqué. Váyanme cortando cualquier cosa. Entonces son los únicos diseños que pueden determinar causalidad real. Por ejemplo, acá les puse un ejemplo de un ECA de estatus convulsivo refractario y 3 tipos de tratamiento distintos que nosotros usamos en la terapia intensiva. Son 3 ramas en vez de 2, aleatorizados a 3 tipos de anticonvulsivantes distintos. Cuando uno ve la tabla 1 de los trabajos es la tabla de descripción de la población. Vamos a ver esto. Esto es lo que genera la aleatorización. Ven que todas las variables características de base de los pacientes están totalmente balanceadas. Y estas son las que los investigadores quisieron ver y poner. Pero así como pasa con esto, pasa con cualquier otra variable o cualquier otra característica que ni siquiera nos imaginaríamos. Sabemos que va a estar balanceada. La media de edad para todos los grupos fue casi igual. La etnia fue casi igual para todos los grupos. Cuánto recibieron de cada cosa fue casi igual, pero esto lo da justamente el azar. Entonces, ¿qué quiere decir cuando decimos si hay un ensayo abierto, simple, doble o triple ciego? ¿Quiénes son los ciegos? Ciego es aquel que no sabe o lo que está dando o lo que está recibiendo no se sabe. Por ejemplo, el investigador da una droga al paciente, pero no tiene ni idea qué es lo que le está dando. Si le está dando la droga o le está dando placebo, por ejemplo. Después, puede estar el paciente, que sea que no sepa qué está recibiendo,
si está recibiendo la droga o el placebo. Y después hay una tercera persona que es la responsable del análisis y de la evaluación de todos los datos, que esa también puede ser ciega. ¿Qué quiere decir? Hace todo el análisis, pero sin saber a qué grupo corresponde. Hace el análisis y termina diciendo, bueno, me dio que el grupo A me dio tal cosa y el grupo B tal otra, pero no sé cuál es el placebo y cuál no. Si estos tres roles son ciegos, entonces digo que el ensayo es triple ciego, que eso sería lo ideal de lo ideal de lo ideal. Pero muchas veces esto no es posible. Por ejemplo, en el estudio que les mostré recién de estatus epiléptico, el investigador no era ciego al tratamiento que estaba dando. ¿Por qué? Porque se trata de una emergencia, y si la primera droga en estatus convulsivo no servía, tenía que saber qué le estaba pasando para poder pasarle rápido una segunda droga que sea distinta a la que ya le había dado. Entonces, por más de que sea lo ideal, muchas veces esto no es posible, pero se intenta que siempre haya algún componente ciego. Y después, dentro de los ensayos clínicos, tenemos dos tipos de análisis, dos grandes tipos de análisis. Uno que es el análisis por intención de tratar, que el análisis por intención de tratar, lo que se hace es incluir en el análisis a todos los pacientes. Una vez que se aleatorizó para grupo A o grupo B, no importa lo que pasó después con ese paciente, ya queda ahí en grupo A. Por más de que después no haya recibido la medicación nunca, haya recibido un poquito y se haya ido, le haya pasado lo que le haya pasado, se va a analizar como parte de los pacientes del grupo A, y no se va a mover de ahí. O sea, que cumplieron o no con los criterios de entrada, del tratamiento que realmente recibieron, aunque abandonaran el tratamiento o se desviaran del protocolo, igualmente se van a analizar dentro de esa rama en la cual primeramente fueron aleatorizados. Uno asume, cuando hace un análisis por intención de tratar, que ya sea la falta de adherencia, lo que sea, el protocolo, se va a distribuir de forma igual en ambos grupos, ¿no? Porque si creo que va a haber más pérdidas en un grupo que en otro, ya no estaría balanceado. Y además, lo que tiene el análisis por intención de tratar, que la estimación del efecto se acerca mucho más a la práctica clínica real, porque en la vida real uno no le da una medicación a un paciente y tiki, en esta hora, sí, asá, la cumple, nunca deja de tomarla, nunca, no pasa eso. Después, por otro lado, tenemos el análisis por protocolo. El análisis por protocolo es un análisis bien estricto en el cual se tienen que cumplir sí o sí todos los criterios de inclusión y de exclusión, y todos los criterios de inclusión, no puede haber ningún criterio de exclusión. Como mínimo tiene que haber recibido un mínimo porcentaje del medicamento que estoy investigando. Si no se cumplen todas esas cosas, ese paciente no entra en el análisis de datos. Entonces, vamos a pensar algunas cosas. Por ejemplo, ¿alguno cree que alguno de estos dos diseños, intención de tratar o análisis por protocolo, podría subestimar o sobreestimar los resultados? Contesten, habiliten el micrófono, por el chat, por algún lado, pero contesten. Imagínense qué creen que pasaría si yo hago un análisis por intención de tratar y yo quiero evaluar la eficacia, ¿no? Quiero ver si alguna medicación es eficaz para, no sé, disminuir la presión arterial. Entonces me estoy fijando la tensión arterial sistólica de todos los participantes, y yo hago un análisis por intención de tratar. Y bueno, a todos los que le di la droga, me voy a fijar al final qué media de TA sistólica tuvieron. Yo hice por intención de tratar, y bueno, muchos de esos pacientes en realidad no van a haber recibido la droga capaz. O se fueron, o recibieron poca, o no la tomaron bien, lo que sea. ¿Creen que la efectividad de esa droga que yo estoy evaluando va a estar sobreestimada o va a estar subestimada? Subestimada. Subestimada, perfecto. Ah. Buenísimo, bien. Estaría subestimada, porque si yo fuera súper estricta en un análisis por protocolo, bueno, yo simplemente voy a ver realmente los que tomaron, cumplieron perfecto por la droga, y voy a decir, bueno, la eficacia. Pero en la vida real, ¿eso pasa así? ¿Realmente pasa que todos cumplen perfecto la toma, esto, lo otro? No, no pasa así. Eso es por un lado.
Por otro lado, imagínense que yo quiero ver efectos adversos, ¿no? Yo quiero evaluar la seguridad de una droga, y quiero evaluar algún efecto adverso grave. En ese caso, lo que voy a hacer, no voy a querer que se me escape ninguno, ¿o no? En ese caso, ¿cuál creen que sería mejor para evaluar la seguridad? ¿Un análisis por intención de tratar o un análisis por protocolo? Quizá una por protocolo, Paula. Buenísimo, perfecto. Uno por protocolo, porque voy a ser más estricto, entonces no voy a subestimar el efecto. Voy a ver exactamente a todos los que recibieron, a todos los que le toman, a todos los que tomaron la droga correctamente, y voy a intentar no perderme de ningún efecto adverso, y de última prefiero sobreestimar el efecto adverso que subestimarlo. Bueno, ¿y cuáles elegirían si quisieran evaluar la eficacia de una droga? Creo que más o menos lo dijeron recién, pero en líneas generales, para hablar de eficacia, uno elige intención de tratar. Es preferible tirarse un poco a menos que sobremagnificar la eficacia de una droga siendo tan estricto en un análisis por protocolo. Un análisis por intención de tratar tiende a ser más parecido a la vida misma. En cuanto a las fases del desarrollo, hablando de ensayos clínicos, ustedes saben que hay 4 fases. La primera fase que se realiza en sujetos sanos, en voluntarios sanos, por ejemplo, lo estuvieron viendo ahora con las vacunas. El objetivo simplemente es un grupo pequeño de gente sana, que para lo único que se hace es para comprobar la seguridad y la tolerabilidad del compuesto y nada más. Acá se obtiene información sobre la farmacodinámica, farmacocinética, la biodisponibilidad de la droga, si hay alguna reacción adversa grave inicial. Una vez que tengo esta fase 1, paso a la fase 2, que ya son pacientes específicamente con la patología que quiere tratar esa droga. El objetivo ya es poder calibrar mejor la dosis terapéutica, seguir monitorizando la seguridad y la eficacia de la droga con distintas dosis, y bueno, determinar el efecto farmacológico en la enfermedad concreta, porque esos ya no son pacientes sanos, sino que son pacientes con esa enfermedad. En la fase 3 ya es una muestra más grande, se hace un cálculo muestral de los pacientes con la patología de estudio, y el objetivo es evaluar tanto seguridad como eficacia en un número más grande de pacientes, con la dosis que ya está, con la dosis que yo ya pude ver en la fase 2. En la fase 2 voy probando distintas dosis, veo, y en la fase 3 ya me quedo con la dosis correspondiente, con la dosis real que va a ser esa droga. Entonces, en la fase 3 voy a obtener información sobre seguridad, siempre voy a seguir recolectando, y sobre todo sobre eficacia de esa droga, y distintas interacciones. Entonces, el objetivo de la fase 2 es la búsqueda de la dosis, y seguridad, por supuesto, y el objetivo de la fase 3 es más ver la eficacia clínica con la dosis que yo ya encontré en la fase 2, y ver bien eficacia y seguridad. La población, ven que la fase 2 es chiquita, entre 100 y 300 participantes, y la fase 3 es más grande, 1000 participantes. Los criterios de inclusión y exclusión en fase 2 son muy estrictos, y en fase 3 son más laxos. Esto, cuando dice diseño paralelo o cruzado, no lo hablé porque si no se hace muy extenso, pero hay distintos tipos de diseño. Diseños en paralelo son en los cuales yo le administro a un grupo droga A, a otro grupo droga B, y nada más, y los sigo y veo qué pasa. Los cruzados, o crossover, lo que sea, son a un grupo le administro la droga A, al otro grupo le administro la droga B, ¿no? Los sigo y veo qué pasa. Después, no les doy más nada, y dejo pasar un tiempo de lavado, se llama. Después de ese tiempo de lavado, al que le administré la A, le doy la B, al que le administré la B, le doy la A, y veo qué pasa. Entonces, eso me ahorra tamaño muestral, cada paciente sirve como su propio control, no necesito reclutar a tanta gente y demás, eso es cruzado o paralelo. Bueno, obviamente la letrización es mandatoria en ambas fases,
Y voy a ver, sobre todo, acción farmacológica en la fase 2 y efecto terapéutico en fase 3, y efectos adversos los voy a buscar siempre. Y en la fase 4 ya son muchos pacientes en condiciones reales de uso. Y voy a ir recolectando durante años datos de farmacovigilancia. Bien, terminamos con todo lo que es estudios analíticos. Y ahora nos vamos a aquella rama que veía al principio, que era la rama de estudios descriptivos. Los estudios descriptivos lo que hacen es describir frecuencia y distribución de las enfermedades y de los eventos en salud. Y están en relación con las variables lugar, tiempo y persona. Y sirven para explorar o para generar una hipótesis. Y los podemos dividir según una unidad de observación. Si nosotros estamos hablando de grandes grupos, entonces hablamos de estudios ecológicos. Y si hablamos a nivel de individuos, son estudios individuales, como por ejemplo los series de caso, los estudios de corte transversal. Corte, no cohorte. Los estudios ecológicos, entonces, son estudios de distribuciones poblacionales, de enfermedad a nivel poblacional. Y en general son a partir de datos que se recolectan rutinariamente. Por ejemplo, el reporte de prevalencia de enfermedades, factores de riesgo de enfermedades crónicas que se publicó en el 2019, ese tipo de cosas. Y están dados por un grupo, en un mismo tiempo dado, en un mismo lugar. Y después tenemos los estudios de corte transversal. Los estudios de corte transversal lo que hacen es como una foto que yo saco de un momento dado en un grupo de gente que me interesa. Lo que hago es recolecto información sobre variables que están todas juntas, y es todo junto, factor de riesgo, evento, todo junto en el mismo momento de tiempo, en un punto, y ahí me fijo. Los estudios ecológicos son aquellos en los que se asigna una medida de exposición a un grupo poblacional, usualmente sobre la base de tiempo y ubicación geográfica. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la unidad de observación y análisis puede seleccionarse según distintos niveles de agregación. Por ejemplo, yo puedo estudiar como municipios, como un todo, y esa es la unidad, mi unidad de estudio, es el municipio, o una ciudad, o una región, un país, un continente. Pero todos ellos comparten, por vivir en el mismo lugar, los convierte en un grupo poblacional que están regidos por ciertas normas iguales, ciertas leyes iguales. A ver si sigue acá. Sí, se trata entonces de una medida de resultado poblacional. Algunas exposiciones no actúan a nivel individual, son propiedades de todo el grupo. Por ejemplo, ciertas leyes o ciertos sistemas de salud. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, imagínense que yo estoy evaluando mortalidad materna. Y no es lo mismo una población en la cual se viva cumpliendo la ley de interrupción legal del embarazo que en una provincia en la cual no se asegure la interrupción legal del embarazo. Y eso no es una característica del individuo, porque por ahí la persona nunca va a acceder a un aborto o lo que sea. Pero sin embargo, es una propiedad de grupo como grupo. Vive en un lugar donde se hacen cumplir la interrupción legal del embarazo. Y eso lo convierte en un grupo poblacional con una característica en común. No sé si me explico bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que tener cuidado con lo que se conoce como falacia ecológica, que es sacar conclusiones individuales basándome en datos provenientes de grandes grupos. No tiene nada que ver. Hay patrones que se observan a nivel agregado que no necesariamente los puedo observar a nivel individual. Por otro lado, tengo los estudios de corte transversal o estudios de prevalencia. Estudiar la frecuencia y la distribución de, lo que me permite los estudios de prevalencia, o los estudios de corte transversal, es estudiar cómo se distribuyen y qué frecuencia tienen algunos eventos de salud y enfermedad en determinado grupo de personas. Puedo medir una sola o un montón de variables o un evento en un momento dado en el tiempo en una población dada. Pero es un instante que yo miro, y nada más que ese instante. Al hacer todo al mismo tiempo, lógicamente no puedo hablar ni de causalidad ni de nada. Es simplemente describir qué es lo que está pasando. Pero esto es muy importante, porque lo que me permite es explorar
algunas hipótesis y generar hipótesis nuevas, y poder identificar algunos posibles factores de riesgo para después estudiarlos de forma correcta. Los estudios de prevalencia lo que describen mejor son eventos que tienen larga duración, como enfermedades crónicas, o eventos que tienen muy alta prevalencia. No son adecuadas, no son los más adecuados para enfermedades de muy baja frecuencia o de muy corta duración, porque si es una enfermedad muy cortita, probablemente si yo miro solo un momento, ese instante en el tiempo, capaz ni lo engancho. Y hay que tener en cuenta que en estos estudios de prevalencia, cada sujeto, la exposición y el resultado se evalúa todo de forma simultánea en el mismo momento. Entonces, como dijimos, no es posible determinar si el factor de exposición, el factor de riesgo, fue primero y precede al evento. Y permite explorar asociaciones en múltiples exposiciones, múltiples eventos, todo al mismo tiempo. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, las encuestas. La ventaja que tiene es que son fáciles, son baratos, es útil para investigar exposiciones que constituyen ciertas características que son fijas de los individuos, y en general se usa para planificación en servicios de salud y en la administración de servicios de salud, y para hacer una evaluación rápida de potenciales asociaciones para después generar hipótesis. Y después tenemos los reportes de caso o series de caso, que describe características puntuales de un paciente o un pequeño grupito reducido de pacientes que tienen las mismas características. Generalmente lo que se describe, si yo quiero reportar un caso, es porque es algún hallazgo nuevo, o es algo rarísimo. Y los reportes de casos o series de casos representan casi 1/3 de las publicaciones que hay. Y permiten generación de hipótesis, y además son el nexo entre la práctica clínica habitual y la epidemiología. Y esto, un ejemplo de esto es, por ejemplo, los reportes de casos que se dieron en Inglaterra el año pasado, de los cuales después surgió el descubrimiento del MISC o del PIMS. De repente surge un brief report, un reporte rápido que publica Gran Bretaña diciendo: tenemos una serie de casos de chicos con estas características, que esto es algo que no existía, nos parece raro, creemos que tiene que ver con el COVID. Y rápidamente eso que estaban viendo, esos médicos que estaban atendiendo a los pacientes, mediante un reporte de una serie de casos, rápidamente se pudo hacer una conexión, se pudo entender que esto se trataba de una entidad nueva y tiene su conexión con la epidemiología y lo que después devino en el MISC y en el PIMS. Entonces, las limitaciones de los reportes de caso, de las series de casos, es, por un lado, la generación, sirve para generar hipótesis, pero no para testear ni validez, ni causalidad, ni una asociación, nada. Es simplemente para mirar, para explicar: mira, esto es raro, está pasando esto, planteámonos una pregunta a raíz de esto que estoy viendo. Y representa las características solamente de uno o de algunos poquitos individuos. La interpretación de la frecuencia de exposición obviamente está limitada porque no hay un grupo control. Yo simplemente te estoy mostrando esto de un solo paciente y no lo estoy comparando con nada más. Entonces, para que no se les haga una ensalada después de todos los diseños que les acabo de hablar, para organizarse, lo que uno primero se tiene que preguntar es lo siguiente: la exposición, ¿quién la determina? ¿La determinó el investigador o la determinó la vida misma y el investigador no hizo nada? Si la exposición está determinada por si no está determinada por el investigador, entonces digo que es un estudio observacional, punto. Ya sé que es un estudio observacional. Ahora, si esa exposición la determinó el investigador, activamente dio algo, hizo algo, entonces es un estudio experimental. Ahí ya nos dividimos. Ahora, es un estudio observacional. La exposición está dada por la vida. Ahora, ¿hay un grupo de comparación o no? Si no hay grupo de comparación, bueno, es un estudio descriptivo. Lo único que estoy haciendo es describir una situación y nada más. Ahora, si hay por ejemplo, lo que estuvimos hablando recién, reporte de casos, serie de casos, corte transversal ecológico. Ahora, si no hay grupo de comparación, si hay grupo de comparación, entonces ya estoy queriendo hacer una asociación, estoy comparando dos grupos o más entre sí. Entonces es un estudio analítico. Y dentro de un estudio analítico tengo que pensar: bueno, perfecto, la exposición no la determinó el investigador, es observacional, tiene un grupo de comparación, bien, pero ¿cuál es
el tiempo, cómo está dada la direccionalidad de ese trabajo. ¿Es retrospectivo? O sea, ¿me paré cuando ya pasó todo y ya tiene el evento y me fui para atrás? ¿O me paré cuando esas personas estaban libres del evento y las seguí? Bueno, en ese caso entonces voy a tener, o es un estudio de corte, ya sea prospectiva o histórica, o es un estudio de caso y control. Y en el experimental me voy a preguntar, ¿es aleatorizado? ¿Se aleatorizó? Si es aleatorizado es un ECA, y si no es aleatorizado es un cuasi experimental, del cual no vamos a hablar hoy porque no viene, ya se escapa a los fines de esta clase, pero básicamente es un ensayo clínico, pero sin la aleatorización. Entonces, para terminar, vamos a hacer un ejemplo entre todos, que espero que participen, para intentar ver frente a la misma pregunta qué ejemplos se les ocurren de diseño que podemos hacer. Imagínense esta pregunta. Yo me pregunto si el bajo peso al nacer, esa es la exposición, bajo peso al nacer, se asocia con el desarrollo de hipertensión arterial en la adolescencia, es el evento. La exposición es bajo peso al nacer, el evento es hipertensión arterial en el adolescente. ¿Qué diseño se les ocurre para responder a esta pregunta serían los más apropiados? ¿O cuáles? Por ahí hay más de uno. Un descriptivo retrospectivo, quizás. Un descriptivo. Bien. Perdón, no te vi. ¿Cómo era tu nombre? Stephanie. Soy ¿no? Stephanie. Stephanie, Sí, hola sí. Stephanie. Bien, perfecto. Vos, Stephanie, decís un descriptivo, bien, que un descriptivo sería, por ejemplo, un estudio de corte transversal. Eso es un descriptivo, una corte transversal. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Pensemos. Sí. Bien, corte transversal. Volvamos a leer la pregunta y veamos esta palabra que es clave acá. Se asocia. Si yo estoy hablando de que quiero ver asociación entre una cosa y otra, entre una exposición y un evento, ¿ustedes piensan que el corte transversal es el mejor diseño para ver asociación? Acá están diciendo histórico, corte tipo histórico, estudio de casos y controles. Bien, me gusta, porque cada uno dijo cosas distintas. Estefi dijo corte transversal, después acá Ana y Mariano dijeron corte histórica, Mónica dijo casos y controles, o sea que, como pueden ver, frente a una misma pregunta, se abren un montón de posibilidades, y podemos ponernos a pensar, y cada uno puede tener una respuesta distinta, que eso es lo que quería que hiciéramos. Acá bien dice para asociación, sí. Como decíamos, acá la palabra clave en la pregunta es se asocia. Si yo quiero asociar un evento con una exposición, entonces ya sé que el estudio descriptivo no puede ser, porque el descriptivo no me va a hablar de asociación, solamente me va a describir una cosa y nada más. Para hablar de asociación tengo que hacer una comparación entre grupos. Entonces, para comparación entre grupos, en ese caso ya tengo que estar hablando de algún estudio que sea analítico. Dentro de analítico puede ser experimental u observacional. Nadie nombró acá estudios experimentales, lo cual es lógico, porque ¿cómo hago para darle yo de forma experimental la exposición? Es imposible. No sé, no me imagino cómo alguien podría adrede hacer nacer un bajo peso al nacer, no tiene lógica. Entonces sí o sí nos tenemos que ir a la rama de estudios analíticos observacionales. Y dentro de esos tenemos para ver asociaciones dos grandes cosas, ¿no? Casos y controles y de corte. Entonces, acá Ana y Mariano dijeron corte histórica y Mónica dijo casos y controles. Vamos a ver cuáles serían las diferencias entre las cortes. Yo acá puse prospectiva, pero para el caso ustedes dijeron histórica, es lo mismo, porque piensen una cosa.
por más de que sea retrospectiva o histórica, ese tiempo de seguimiento es real. No es que porque sea histórica lo voy a seguir menos tiempo. ¿Me explico lo que quiero decir? Imagínense, yo tengo en una corte, el diseño sería este, ¿no? Tengo un grupo de recién nacidos con bajo peso y un grupo de recién nacidos con adecuado peso para la edad gestacional. ¿Y el tiempo de seguimiento cuánto es? Años, hasta que sean adolescentes. Y ahí veo de esos adolescentes que nacieron hace 14 años atrás, 13 años atrás, ahí miro cuáles desarrollan hipertensión y cuáles no. De ese grupo que yo empecé a seguir cuando nacieron. O sea que mínimo 13 años los tengo que seguir. Si la corte en vez de ser prospectiva fuera histórica, es lo mismo. Los tengo que seguir 13 años. Son esos mismos nenes que tengo que ir a buscar los registros de cuando nacieron, ir siguiéndolos año a año de su vida, o sea que tengo que encontrar registros de esos nenes que hayan ido todos los años, mínimo, no sé, depende cómo yo lo diseñe, todos los años hayan ido a controlar, tengan esos nenes un registro de TA hecho, tomado, año a año, para que yo pueda ir reconstruyendo su historia de vida. ¿Se entiende? Eso sería una corte histórica. Pero te hago una pregunta. Si vos ya te parás cuando ellos ya son adolescentes, vos vas a buscar las historias, no es que pasan los 13 años, No. o sea, Yo no me paro cuando digamos, son adolescentes. Yo me paro cuando son recién nacidos. Tanto en la corte histórica como en la corte prospectiva. En la corte histórica, imagínate que yo lo quiero hacer ahora, ¿no? Y quiero hacer una corte histórica o retrospectiva. Yo me voy a la maternidad de San Martín, estoy diciendo cualquiera. como que no sé si entendí el maternidad concepto mal, como que entendí yo como que ponerle, te ahorrabas tiempo, ibas para atrás, Sí, te ahorras tiempo de que el pero ya tiempo tenías real, 12 vos no vas a... años, digamos. Ponele, ¿Te ya ahorras eso, tiempo en qué? Te ahorras tiempo de que no vas a estar 13 años sentada esperando, ¿no? claro, Pero igualmente tenés que hacer el seguimiento de de los 13 13 años años. reales. A eso es a Claro, lo que podés voy. irte historia para atrás, claro. Es decirte, O sea, yo lo que estudiás debería 13 hacer, años de su vida, pero te ahorrás esperar hasta los 13 años. exacto, exacto. Entonces, ¿podría plantearse en este caso una corte histórica? Claro que sí. Y no está mal plantearlo, está muy bien lo que dijeron. Lo que yo digo es que pensemos esto, que puede ser el mejor, que tranquilamente se podría hacer. Pero lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, irme a determinadas maternidades, me voy a la maternidad del Policlínico, a la maternidad del Gutiérrez, y voy y les digo, bueno, a ver, hace 13 años atrás, denme el registro de todos los que nacieron, y ahí me dan el registro de lo que pasó hace 13 años, lo tengo que encontrar, tiene que estar, tiene todo lo que ya conocemos. Una vez que está eso, digo, bueno, a ver, separo en dos grupos, me fijo hace 13 años los que nacieron con bajo peso, los que nacieron con peso normal. Entonces ahora tengo que reconstruir la historia de vida de esos chicos, durante qué pasó desde que nacieron, y reconstruyéndola de forma prospectiva. O sea que tendría que ir, se me ocurre, agarrando contactándome con esos chicos, pero pidiéndoles sus libretas de cuando eran chiquitos iban a las salitas, ver que que en cada control tengan anotado la tensión arterial, ver que en cada control distintas variables que para mí sean importantes, variables confundidoras y demás. Con tanto tiempo de latencia, es probable que haya muchas variables y muchos datos que no los encuentre. ¿Me explico? No sé si me Sí, explico. sí. Pero sí, por supuesto que se puede plantear, ¿eh? Y es una respuesta hiper válida la que están diciendo. No está mal para nada. Otra opción que también plantearon en el chat fue casos y controles. En casos y controles lo que hago es distinto. Es directamente, voy a buscar pacientes adolescentes, me voy a la puerta de todos los colegios secundarios, bueno, ahora no, pero en una época pasada me voy a la puerta de todos los colegios secundarios a buscar chicos de 13 años y voy y les pregunto, bueno, a ver, ¿cuánto pesaste en nacer? Nada más. Vení que te tomo la presión durante tantos días sucesivos, te hago el diagnóstico de hipertensión, y ahora mostrame cuánto pesaste al nacer, cuál fue tu peso, talla, lo que sea que quieras recolectar al nacer, y nada más. Y ahí me quedé. Y eso sería un caso y control.
No sé si se entiende la diferencia. Sí, sí, se entiende. Sería más fácil. Sería más fácil, la calidad que voy a obtener es peor. Entonces, cualquiera de las dos opciones, cualquiera de las dos cosas que dijeron, está bien. Pero ahí es cuando uno tiene que priorizar, y esto es lo que decíamos en función no solo de la pregunta de lo que sería ideal para uno, el mejor diseño, sino la factibilidad de poder hacerlo, y los recursos que uno tiene para hacerlo. ¿Qué sé yo? Me puedes decir, no, mira, yo vivo en una comunidad que tengo todos los datos, está todo, no voy a perder nada. Yo sé que puedo hacer un buen diseño de corte histórica, impecable, es ideal. O también me puedes decir, no, mira, vivo en un lugar que es imposible que yo pueda reconstruir la historia de vida de esos chicos, imposible. Así que no me queda otra que hacer un caso y control, por más de que sea que no es el mejor diseño. Y está bien también, no hay ninguna respuesta inválida. Bien, y creo que esto era lo último. Sí, ya estamos. Bueno, Perdón, dejo de Pau, compartir. una consulta. Pero no Sí, habíamos dicho que los sí. casos y controles son estudios que se hacen más para casos de enfermedades raras. De enfermedades raras y enfermedades en las cuales hay mucha latencia entre la exposición y el evento. Acá tenemos 13, 14 años de latencia entre la exposición, que es el bajo peso, y el evento, que es la hipertensión arterial en el adolescente. Bien, bueno, no sé si les quedó alguna duda, algo que quieran comentar, lo que sea. Después les voy a pedir, le voy a decir a Lucre que había en una diapositiva y me di cuenta que había un pequeño error en la que está subida de Classroom, que dice, en la diapo de casos y controles me quedó una frase arriba que corresponde a cortes. Así que para que no se confundan, después podemos bajar esa y subir esta. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Pau, por la clase. Muy, muy linda y muy, muy interesante. Bueno, No sé espero si hay que... alguna otra consulta de alguno de los chicos, alguna duda. Sí, lo del chat se fue respondiendo a medida que íbamos pasando, Sí. así que no veo Me nada parece pendiente que en no. el chat. Así que bueno, seguiremos trabajando en el tema. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, cualquier cosa igual, me pueden escribir o en el Classroom o mandarme un mail o lo que sea. bueno. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao, Bueno, Chau, nos chicos. chau. vemos. Gracias.